Hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast 29 de Energía y Realidades Paralelas. Hoy voy a tocar un tema muy interesante y lo voy a ampliar. Me voy a ir un poco eh, en puntos que no había platicado antes, no habíamos platicado antes, que me parecen de suma importancia y sobre todo que puedan tener ustedes una visión diferente de lo que es esta realidad, de lo que es ahora sí que esta realidad 3D, por qué estamos aquí, cómo funcionan las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para no darle tanta vuelta, obviamente en congruencia con que todo es energía y lo que hemos estado hablando, eh, por donde voy a empezar es en que empezamos viendo que esta realidad en este cuerpo humano y las situaciones que vivimos, la interacción con las personas, que es el trabajo, que las limitaciones, que es el gobierno, que las escuelas, que los impuestos, que los empleados o que los colaboradores o todo la maraña que hay alrededor de nuestras vidas, de todas las cosas que experimentamos. Pues básicamente es como muchos le dicen, pues una simulación podría ser, ¿no? Es como si estás en un videojuego y no sé si les ha pasado que de repente van en el coche. A mí me ha pasado y le digo a mis hijas, bueno, en el coche de repente se me cierra uno, se me cruza un chavo, luego sale una bicicleta. Y le digo, no manches, eso está como videojuego. Y no es nada fuera de la realidad, ¿no? Hay obviamente demasiada similitud en eso. Ahora, ¿de qué se trata el juego que estamos jugando aquí? Si ustedes se dan cuenta, siempre vivimos con que no me alcanza, o no me quieren, o no me aceptan, o no soy suficiente, o no me lo merezco, este, etcétera. Y todo está enfocado a casi un solo punto en esta realidad, que es dinero. Donde el dinero, pues al final está el enfoque muy convenientemente manipulado, porque el dinero no es un fin al que debemos de llegar o buscar, sino es un medio. O sea, es un medio de intercambio. Entonces, al final no debemos de tener nuestra mira en el dinero, porque al final eso va a fluir. Tiene que fluir, es una forma de intercambio. No lo puedes retener así en grandes cantidades. No es ni siquiera sano. E incluso, digo, bajo las leyes que hay, pierdes dinero cada año si lo tienes ahí guardado, ¿no? Entonces siempre tiene que estar en movimiento. Ahora ya está más que comprobado que enfocarte solo en eso y las personas que lo obtienen y solo están enfocados ahí, viven con depresión, problemas de salud, suicidios y un montón de cosas más, familias disfuncionales, etcétera. No estoy hablando, aquí no voy a hablar nunca de generalidades, ¿no? Pero es una buena cantidad de gente. Entonces también te puedes dar cuenta que no va por ahí. No es como lo están pintando, es como una dirección a la que quieren que todos miremos para que todos creamos que sigamos como un programa, ¿no? Pero la realidad es que la escuela yo le llamaría la universidad, ¿no? De la Tierra se llama limitación. ¿Y cuál es el fin del curso? Liberarte de la limitación o, es decir, volverte limitado, es decir, regresar a tu yo verdadero. Porque si nos vamos a lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, en donde tú eres Dios, eres parte de la totalidad, ¿no? Como lo he dicho infinidad de veces. Esta mesa donde estoy, ¿cómo se llama? Bueno, aquí haciendo el video, la computadora, el mouse, mi café, y todo lo que tengo alrededor, más todo lo que tienen ustedes, más ustedes mismos, más sus mascotas, más los animales, más la flora, la fauna, más toda la Tierra, más el sistema solar, ¿cómo se llama? Los otros sistemas solares, la galaxia y galaxias, millones y millones que hay. Todo es Dios, o yo le llamaría la totalidad o la fuente.
Y lo que estamos haciendo realmente es experimentar a través de la fisicalidad, ¿no? O en lo físico, aspectos de lo que Dios es. Entonces, para alcanzar a entender esos aspectos, cómo funciona esta escuela es primero tienes que vivir lo que no eres. Es decir, lo opuesto a lo que eres, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos y vivimos muchos, pero muchos, porque ahí sí voy a hablar en un nivel global. La mayor parte de las personas viven con limitaciones económicas en el planeta, ¿no? Y de ahí estamos experimentando la limitación en cuanto a flujo, en cuanto a abundancia, ¿no? Estamos experimentando lo que no somos, pero sin embargo a través de esa limitación, si tú vas haciendo los pasos correctos y vas entrando en conciencia y te vas dando cuenta que eso no es otra cosa más que un programa que ya traes precargado en la mente. ¿Por qué? Porque traemos ese programa que se ha repetido generación tras generación tras generación, década tras década tras década. En nuestras familias, en la conciencia social, y entonces, bueno, y luego hay países donde está más marcado que en otros, etcétera, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que ese es uno de los aprendizajes muy fuertes, ¿no? Y que todos tenemos que salir de esta realidad si queremos trascenderla. Uno de los aspectos que tienes que aprender pues, es eso. Ahora, ¿cómo lo aprendes? A través de la conciencia que es una limitación y la conciencia de que tú eres ilimitado. Obviamente hay un espacio muy grande que hoy tienes entre el lugar donde estás y saber que eres ilimitado. Y ese espacio lo tienes que ir reduciendo a través de tu experimentar día con día. Ahí es donde entra la creación de la realidad. Y entonces lo que buscas, por eso les he dicho, yo por ejemplo, si busco eh, ser abundante, o sea, experimentar el aspecto abundante que yo soy, entonces me conecto con mi otro yo, que hoy ya experimenta esa abundancia de manera constante, y entonces empiezo a experimentarla. Pero ¿qué pasa? Y a mí me ha pasado eso muchas veces. La experimento, pero luego regreso, y luego la vuelvo a experimentar, luego regreso, y así me la paso. Cada vez se van reduciendo los espacios en los que me alejo, y también se vuelven más cortos en el momento que estoy lejos de esa abundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final sigue habiendo esa programación, esa conciencia social, que no es otra cosa más que energía y vibración que te está influenciando también y te puede estar moviendo. Entonces, por eso uno de los factores más importantes es la conciencia, la autoobservación, vivir en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué sería finalmente? Y lo que buscamos es a través de la limitación ir hacia el otro extremo y realmente ser tu yo verdadero. Ahora, ¿cuál es el yo verdadero? Por ejemplo, me dice, bueno, aquí una listita donde muchos llegamos a pensar de alguna manera, puede ser en pareja, con amigos, hermanos, padres, abuelos. En algún momento llegamos a sentirnos el no ser amados. Bueno, esa es una limitación y esa es toda una falsedad. Habría que reconocer que eres amado. Y eres amado no solamente por quienes están alrededor de ti, sino muchos seres que tú no eres hoy en este momento consciente de que están. Pero desde el otro lado del velo, donde tú eres toda energía y esa luz
y eres ese amor y tienes esa conexión con esos seres, es como ir separando, es como si aquí estuviéramos en la Tierra, lo voy a hacer la analogía, es como si estás jugando un videojuego y te clavas tanto que ya crees que el videojuego es tu realidad. Y es lo mismo, estamos aquí jugando un juego o desempeñando una obra de teatro en donde ya nos creímos que esta es nuestra realidad. Y yo aquí les preguntaría, ¿cómo saben que cuando estás en esta realidad no estás soñando? ¿Cómo sabes que cuando duermes realmente vas a tu realidad real, ¿no? Que quizá te acuerdes de algunas cosas o quizá no te acuerdes de absolutamente nada. Mucha gente no recuerda sus sueños. No lo sabemos y entonces ahí es donde empiezan las limitas, la frontera entre qué es real y qué no. Yo te puedo decir que al final, según mis conceptos, todo es real. Todo aquello que tú puedas imaginar y experimentar, tanto lo que sucede en tu mente como lo que sucede en esta parte física, es real. Pero también en el otro lado, cuando estás durmiendo, también es real. Todo existe al mismo tiempo en diferentes niveles, en diferentes dimensiones, todo es real, nada más cambian los niveles vibracionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vivimos, puedes vivir el que no te sientes amado, quizá también el que no te sientes capaz. Por ejemplo, es el que no te sientes capaz puede ser uno de los factores en los que quizá no estés viviendo la abundancia que tú eres. Quizá trabajaste, hiciste un montón de programas y leíste libros y todo lo que tenga que ver con abundancia, o el dinero, pero si tienes un sentimiento de que no eres capaz, no va a fluir la abundancia, porque está en total relación, ¿no? Interacción. Eh, También muchos pensamos que unos son más inteligentes que otros, pero es que no es que sean más inteligentes que otros. Tenemos un número y una prueba que nos dice el IQ y demás, pero esos que tienen un IQ, según la ciencia, más elevado y que se califica como más inteligentes, realmente no lo puedes poner a hacer de todo. Es como para tareas específicas y cosas específicas. Entonces, cada uno tenemos nuestro propio don, nuestra propia cualidad, nuestra propia sello característico, tal cual como es nuestro iris único e irrepetible, nuestras huellas dactilares únicas y irrepetibles, y también nuestra propia energía es única e irrepetible. Por lo tanto, tú estás aportando a esta totalidad algo que nadie más puede dar. Entonces, claro que es valioso tu lugar aquí en esta realidad. Y nadie es más importante que tú, ni porque tenga aparentemente unas características aparentemente mejores que tú. No, no lo existe. La creación no genera eso. No genera desigualdad en términos de que esto es mejor que el otro. Lo que hace la creación simplemente es marcar diferencias a través de la energía, pero no es mejor o peor una energía que otra. No es mejor un científico que un, no sé, albañil, no, porque en algún momento dado podrás pensar que el científico puede necesitar más del albañil en algún momento dado y no a la inversa, ¿no? Pero sin embargo, por eso hay una interacción impresionante que es tan grande que no la podemos comprender. Bueno, también si soy hábil en lo que estoy haciendo, es decir, bueno, soy capaz, ok, soy capaz, pero qué tan hábil soy, puede que te creas que no eres tan bueno como otros y por eso tienes una limitación en cuanto a tu nivel de ingreso, porque no eres tan bueno como otro, según tu concepto, pero es una limitación autoimpuesta, eso no existe, nada más está en tu mente. Eh, También si soy suficiente o no.
es algo que yo creo que todos nos tenemos que repetir constantemente, que soy suficiente, haciéndolo viéndote en el espejo o antes de dormir, decírtelo. Igual a levantarte. ¿Por qué? Porque tendemos siempre a compararnos y tendemos a ponernos en un nivel debajo de muchos otros por esa comparación. O también puede ser porque así nos fueron etiquetando desde que nacimos, porque al final es una experiencia que estás viviendo y vas a suponer que tú deseaste dentro de tus aprendizajes darte cuenta lo grandioso que eres, pero para llegar ahí, primero tienes que sentirte la cosa más chiquita que podías sentirte. Y en eso le pediste a tus padres, desde el otro lado del velo, a nivel del alma, que te ayudaran con eso. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? No fuiste quizá buen estudiante en la escuela y te etiquetaron, te castigaron, no te bajaban de bruto, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, eso te hizo chiquito, te hizo sentir chiquito, pero es nada más una ilusión, porque tú sigues siendo esa cosa maravillosa y grandiosa y espectacular, pero en este momento te sientes así limitado. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Es que a través de todos tus años y de la conciencia puedas ir expandiéndote al punto en que te autoconozcas y reconozcas realmente quién eres y que eres y lo capaz que eres y lo suficiente que eres, ¿no? Hablando igual de paz, por ejemplo, nos han dicho que la paz, la alegría, incluso la abundancia es algo que persigues y llegas ahí. No, eso es totalmente equivocado, errado, y es una manipulación para que vayas como el caballo detrás de una zanahoria, así de simple. Porque aparte te venden la alegría o la paz a través de algo externo. La paz, la alegría, la abundancia, el amor, cualquier cualidad de lo que al final el creador es, lo experimentas aquí y ahora. Y no hace falta que hagas nada. Lo único que tienes que hacer es sentirlo. Y entre más lo sientas y lo vibres y luego empiezas a ser congruente con tu actuar con esa vibración y vayas observándote qué tanto te vas acercando más a eso y entre más pones tu atención a ello, aquí lo vas a vivir y te vas a dar cuenta que ok, tengo abundancia porque soy abundante. Sin embargo, no la necesito para que me dé felicidad o alegría. Y por lo tanto te vuelves alguien desapegado, sin ataduras, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que no está en relación a algo más, que no es un objetivo que vas a llegar al día de mañana, sino que aquí lo estás vibrando aquí y ahora, hoy. Soy poderoso es otro de tus atributos. Soy compasivo, me respeto. Por ejemplo, en el momento que tú te respetas a ti mismo, eh, hablando, tú te respetas, fíjense qué curioso es esto, tú te respetas en el momento que tú respetas a los demás, porque entonces tú estás hablando de quién eres ante los demás. Es como, eh, por ejemplo, en la cuestión de la infidelidad. En la infidelidad, lo vamos a suponer, surge de la pareja y tú decides no hacerlo, ¿no? Pero durante toda la relación que decidiste no hacerlo y no lo hiciste, eh, no lo hiciste no tanto, eso es lo que crees, no, pero no es así. No es tanto porque amas tanto a la otra persona que no le quieres hacer daño, no. Primero es porque tú tienes un sistema de valores y tienes ciertos límites que tú tienes súper marcados y que respetas. Cuando tú los rompes, ya te dejaste de respetar. Entonces tú realmente eres fiel, no por la otra persona, sino por respeto a ti mismo, a tus propios valores. Y lo mismo sucede cuando pones, por ejemplo, límites, cuando alguien es hostil o agresivo o irrespetuoso contigo. Pero si tú ya tienes esos límites y esos valores bien marcados,
y bien aprendidos y bien establecidos, no vas a tener una persona de ese estilo, evidentemente. Si sí la tienes es porque no has encontrado ese nivel de tu sistema de valores bien firmes en los que tú hayas establecido esto sí acepto, esto no acepto, esto es negociable, esto no es nada negociable y sobre eso te mueves, ¿no? Eh, luego, el si puedes, ¿cuántos no decimos, no? Que no puedo. O que si va a ser difícil, es otra limitación. Es sencillo. Eh, y bueno, incluso la pérdida, ¿no? Es otro de los aspectos, que es otra limitación. No existe tal como pérdida, porque al final todo es energía. La esencia de la persona, si hablábamos de una persona, la esencia de la persona que fallece realmente no desaparece. Primero su energía está y sigue aquí. Tú puedes cerrar los ojos y pensar en una persona que recién o con tiempo hayas, bueno, entre comillas, perdido. Este, y si guardas el suficiente tiempo poniendo solo la atención en la persona y en los recuerdos, vas a sentir mucho su energía e incluso hasta puede que percibas el aroma de esa persona. ¿Por qué? Porque precisamente no hay separación, nada desaparece, nada se pierde, ¿no? Y de hecho eso es lo que hacen finalmente los medios. Lo único que hacen es acceder a esa energía. Ellos tienen la sensibilidad de poder acceder, de poder abrirse y ver la energía de estas personas, la esencia. Como tú estás muy bloqueado porque crees que no puedes hacerlo, otra limitación, tienes que ir a buscar a alguien para que te diga, pero no, es una limitación que tú tienes. Entonces, esa persona, pues bueno, te puede decir cosas que quizás solamente tú sabías con respecto a esa persona y te quedas sorprendido y eso te confirma que sí es, ¿no? Entonces eso te confirma al final que esta persona que se retiró, ¿no? Eh, no ha desaparecido, no ha desaparecido de la faz del universo, su energía sigue y está continuando un proceso evolutivo, es así simple. Entonces, básicamente yo lo que me he dado cuenta es que todas esas los opuestos de todos esos atributos, los voy a leer otra vez. Soy amado, soy capaz, soy inteligente, soy hábil, soy suficiente, yo merezco, soy alegre, soy paz, soy poderoso, soy compasivo, eh, me respeto o soy amor propio, yo puedo, etcétera. Los opuestos de estos, que serían las limitaciones, están soportados bajo algo que es como unos cimientos que son de arena. Y ese es el miedo. Por ejemplo, si hablamos de miedo, vamos a hablar de que no soy amado. Es un miedo que yo creo que muchas personas llegan a sentir en algún momento. Si le prestas demasiada atención a eso, va a crecer y te vas a sentir cada vez más y te vas a reprimir y te vas a aislar y te vas a... porque vas a pensar que hay algo mal en ti o quizá vayas a estar complaciendo a los demás, haciendo lo que los demás dicen y eres manipulado, etcétera, o manipulada, etcétera, etcétera, por ese miedo. Sin embargo, ese miedo obviamente surgió porque en alguna interpretación de tu niñez creíste que un evento que viviste estaba relacionado con el que no ibas a ser amado o no eras amado. Y ese miedo es lo que alimenta finalmente ese aspecto, ¿no? No ser amado. Sin embargo, la conciencia, que yo diría al final la conciencia es lo que te hace ver que esa creencia falsa no existe, es una ilusión. Por eso insisto mucho en la parte que ya
les expliqué en el podcast pasado de la meditación. Porque a través de la meditación tú te abres a tu propio yo interior, a tu yo superior, y empiezas a retornar a ti mismo, empiezas a experimentar tu yo verdadero y empiezan a surgir de manera automática la esencia que tú eres y quizá no se mantenga todo el tiempo, pero de que las empiezas a sentir y experimentar, las empiezas a sentir. Y cuando las sientes y las experimentas, ahí es donde empiezas a decir, ah, caray, esto si lo siento es que también lo puedo vivir, también lo puedo experimentar. Y si después te empiezas a dar cuenta que realmente te sientes más cómodo siendo así, es decir, te sientes más cómodo siendo tú mismo o tú misma, amándote a ti mismo tal como eres, que estar complaciendo a los demás, ahí ya descubriste tu yo verdadero y sueltas lo demás y ya no te importa lo que los demás opinen de ti, te sale sobrando y empiezas a avanzar hacia ti, ¿no? Hacia lo que realmente eres. Entonces, bueno, el miedo al final lo único que te está mostrando es que tienes una falsa creencia. Hace poquito escuché, bueno, curiosamente surgió en la plática con una amiga y luego me surgió un video que hablaba de ello. Ella primero me mandó un podcast en donde hablaba de una persona que decía que el miedo era algo que te ayudaba, que tienes que aceptar que estaba siempre ahí y que pues tenías como que un poco que enfrentarlo y sobreponerte y aunque te diera miedo ir y hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer. Eh, y si otra vez pues lo tienes que volver a hacer, pues otra vez, ¿no? Y bueno, va a llegar un momento, si tú haces eso, va a llegar un momento en que después de darte varias veces cuenta de hacerlo varias veces, que pues al final no pasó nada, ese miedo se va disipando. Es una de las formas en las que va desapareciendo el miedo. Sin embargo, otra mucho más rápida es siendo consciente de que ese miedo es una limitación. Y si tú tienes miedo, realmente lo que está haciendo el miedo, como lo dijo esta persona en el video, es un mensajero. Y ese mensajero te está diciendo, tienes aquí, en donde sientes miedo con respecto a ese tema o esa situación, ese miedo no es otra cosa más que una creencia falsa que tú tienes. Es decir, una limitación. Y acuérdate, tú eres alguien ilimitado. Entonces no se trata de vivir y acostumbrarte al miedo, se trata de erradicar el miedo. ¿Por qué? Porque no existe nada por lo cual tú tuvieras que tener miedo. Porque si tú te empiezas a reconocer lo que eres, vas a empezar a ver cada vez más los atributos del creador, de la fuente. Entre ellas te vas a dar cuenta que no existe la hostilidad en tu realidad, o el peligro, o no sé, algo amedrentante, no es un mundo amedrentante, a menos que tú elijas vivir esa experiencia. Aquí ya no se trata de qué es esto o es esto, no, se trata de que es todo esto y qué es lo que eliges. ¿Ok? Entendamos que en esta realidad tenemos que dejar, o sea, nos sirvió para un concepto en donde la religión nos habló de las polaridades, lo bueno y lo malo, y etcétera, ¿no? El mal y el bien, luz, la oscuridad y demás. Pero tenemos que entender que al final todo existe en esta realidad. O sea, también ese aspecto es parte de la totalidad. No es nada más, bueno, es luz también, pero es una cantidad de luz más pequeña, ¿no?
por llamarle de alguna forma. Porque al final cualquier aspecto, vamos a llamarle negativo, emoción negativa, que es más densa, tiene menos luz, vibra a una menor frecuencia, por eso es más densa, pero no deja de ser luz. Todo lo que existe es luz, es energía. Entonces es parte de la experiencia. Y al final lo que tenemos, bueno, cada quien, ¿no? Pero por lo menos para mí queda muy claro que si yo tengo libre albedrío, pues puedo elegir hacia dónde quiero enfocar mi atención y hacia dónde quiero dirigir mi realidad. Y si ya me cansé de vivir una realidad donde vivo con sufrimiento, vivo con dolor o vivo en un ambiente tóxico, este, pero por miedo, porque también esa es otra de las cuestiones, miedo a lo desconocido, muchas veces no tomamos las decisiones de separarnos de aquello que nos lastima o nos afecta. Y por lo tanto, nos quedamos ahí aguantando y manteniendo una vibración muy baja, aunque sepamos que debemos de movernos ahí. Tarde o temprano va a llegar el día en que dices, hasta aquí ya no puedo más. Y entonces te mueves de un trabajo tóxico, te mueves de una colonia donde tienes un vecino tóxico, te mueves de una pareja tóxica, te mueves de un ambiente hostil, te mueves de incluso de un país hostil, etcétera, ¿no? Entonces, al final todo es una elección y es hasta donde tú digas, bueno, ya esta realidad que estoy viviendo ya no la quiero vivir más y entonces ya haces los cambios. Yo creo que si ya eres consciente de eh, cómo funciona la realidad, cómo todo es energía, cómo todo es vibración, cómo eh, puedes permitir que y aceptar que existe en este mundo aspectos negativos, por llamarle de alguna forma, pero no tienes que lidiar con ellos. Es decir, mucha gente se enfoca tanto en la parte conspiranoica o de control que al ponerle tanta atención a eso, le están poniendo atención a la emoción que les genera toda esa energía, ¿no? De la parte de conspiración o de control. Y entre más le pones tu atención a eso, pues ¿qué crees? Lo alimentas y crece en tu vida y te quedas atado. O lo mismo pasa con las profecías, ¿no? Si se ponen a ver la mayoría, prácticamente es más, las profecías todas son negativas. No existe una profecía donde te hable de algo positivo. Quizá te habla del post, ¿no? Ya que haya un mundo de destrucción, ¿no? Ya el post. Pero la realidad es que tampoco tiene que ser así. Tú puedes elegir en qué realidad quieres vivir y hacia dónde te puedes mover. ¿Cómo? Eligiendo sabiamente qué quieres, hacia dónde quieres. Quizá hoy sea muy complicado de entender y me podrías preguntar. O sea, me voy a mover a otra realidad donde no va a haber guerras. Es probable que en un inicio, primero te mueves a un lugar donde no hay guerra y a ti no te impacten ni te afecten las guerras, ¿no? Y en el futuro pueda ser esa realidad. Obviamente no la podemos, como te diré, no podemos saber la certeza de todo eso hasta que lo experimentemos. Pero, por ejemplo, yo creo que muchos han tenido, si no es experiencia, algún conocimiento de personas que tienen una, le llaman creo remisión, ¿no? Si remisión de alguna enfermedad muy grave o terminal, cuando van a una terapia alternativa y la realidad lo que hicieron es cambiar de realidad paralela.
porque al final todas las realidades paralelas traen un aprendizaje, el aprendizaje de tener la enfermedad, de continuar, de ver lo que sientes aquí, bueno, se creó una nueva en donde tú ahora ves que la tenías y ya no la tienes, y entonces toda esa experiencia que hay alrededor es enriquecedora, más hay otras donde nunca la tuviste, ¿no? Entonces es demasiado complejo, pero bueno, sin meternos en tanto embrollo, eh, saca el miedo, experimenta hoy lo que quieres vivir hacia mañana y en adelante. Hazlo un hábito, una rutina. Mantente en esa vibración. Eh, medita, por ejemplo, si quieres vivir con paz, cuando hagas tus meditaciones, trae esa emoción. Todos sabemos cómo se siente estar en paz. Entonces trae esa emoción, trata de sostenerla el mayor tiempo posible y después, en tu día a día, sé congruente con ese estado de ser. Porque si no, nada más es como de dientes, sí, de dientes para afuera y no estás realmente siendo congruente. Es decir, a lo mejor deseas algo y lo estás pensando y lo estás deseando, pero no estás siendo congruente en tu acción. Necesitas unificar esos tres. Eso ya se los había comentado antes. Necesitas unificar pensamiento, emoción y acción. Y entonces tú mismo te vas a ir autoobservando y te vas a ir dando cuenta cuando dejaste ese estado de paz y entonces te va a ser más fácil poder regresar. Y entre más lo estés practicando, va a aumentar la cantidad de veces que lo sientes, al grado en que va a ser la mayor parte de tu tiempo en el que estés en ese estado. Y lo mismo sucede con la abundancia, lo mismo sucede. O sea, no trates de arreglar las cosas afuera, para cambiar tu realidad. Cambia internamente y vas a ver reflejado el cambio en tu realidad. Eso es realmente cómo funciona. Ahora sí que la ley del espejo, eh, la creación de la realidad, así es. Y pues si tú lo has practicado y te has sintonizado con la vibración de algo que deseabas experimentar y lo has experimentado, pues tienes muy claro que si es así. Y si es así, ¿por qué no va a ser en vivir en paz, en vivir en amor, en vivir en alegría, en vivir en salud? O sea, realmente si no lo crees, es porque tu limitante mente no te permite. Y entonces es ahí donde tienes tú tu labor, tu trabajo para de autoconocimiento y autoconvencimiento de que así es. Pero solo lo vas a lograr entre más lo practiques y lo practiques, lo practiques. Entonces, bueno, no olvidemos esa parte. Estamos en una escuela que se llama limitación. Eso no me lo dijo nadie. Son mis propias conclusiones. Y la intención es lograr ser, identificar lo más que puedas al tu yo verdadero y vivirlo, experimentarlo. Cuando ya viviste la parte negativa o la parte limitante y luego ya vives la parte positiva o la parte real, tienes un contraste tan claro que sabes dónde estás parado, sabes lo que no quieres y por eso te es más fácil poner la atención en lo que sí quieres. Y por eso también es más fácil sostenerte ahí. Por eso es muy difícil que, por ejemplo, alguien que logra la abundancia a través de todo un proceso constante de autotransformación por años, cuando llega a ese punto, no tiene vuelta para atrás. Pero el que hace atajos o el que, entre comillas, tiene un golpe de suerte, como punto ganarte la lotería, estadísticamente la mayor parte de la gente que se gana la lotería, después de ciertos años, regresa a su mismo nivel de vida. O sea, es impresionante después de que tuvieron todo y es porque no movieron su vibración.
y siguieron pensando exactamente igual. Entonces nada más estuvieron en un lapso de tiempo así. Pero en su estado de ser real no era eso. Entonces, como no eres eso, tú mismo generas las condiciones para regresar a tu estado de ser real. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar tu estado de ser real a todo un estado de ser verdadero, que ya sabes que es abundante. Entonces, si es abundante, ve definiendo para ti que es abundante y vas a empezar a experimentarlo. Después, quizá ese nivel digas, no, esto ahora para mí la abundancia es más, vuelves a moverte. Y luego ya que llegas ahí, otra vez vuelves a moverte. Y así es, sin, obviamente, sin apego, sin dependencia de ello, porque cuando logras eso, tú sabes que el que está generando esa abundancia eres tú y que las cosas no te hacen a ti, sino tú haces a las cosas. Y si tú las ves manifestadas en tu realidad, es porque tú estás vibrando de tal forma que las estás manifestando en tu realidad. Entonces, las estás atrayendo. Bueno, estoy usando el término manifestar, eh, no en términos de que, o sea, de hacer un match de vibración y entonces por eso aparecen finalmente en tu realidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues hasta aquí queda este podcast. Espero que les haya dado mucha claridad. Esa era la intención. Fue cortito lo del miedo. Eh, bueno, antes de concluir, fíjense que esta parte del ego traten de verla. Y es otra de las partes que te van a ayudar a encontrar dónde están tus falsas creencias. Por ejemplo, si alguien, vamos a pensar que vas a o estás con un grupo, llegas a un trabajo y de repente recibes una crítica o tú crees que tienes una crítica y tu reacción es negativa, evidentemente eso es tu ego que está tratando de defenderse. Pero detrás de eso, o sea, tú estás tomándolo como me estás haciendo menos, vamos a suponer, me estás haciendo menos, o crees que valgo menos, o crees que estoy fea, o crees que lo que fuera, y por lo tanto tienes esa reacción. Pero realmente, en tu interior, si te vas hasta el fondo del océano de tus emociones, vas a darte cuenta que realmente la persona que tiene una emoción, ya sea de no sentirse suficiente, o ser fea, o eh, ser, no sé, ¿cómo se llama? Malo en el trabajo, lo que fuera, viene desde un estado más profundo y eso nada más es tu reacción. El ego te está tratando de defender porque tú te niegas a reconocer que tienes esas emociones. Por eso siguen ahí. Cuando las reconozcas, entonces estarás en toda la capacidad de liberarte de ellas y darte cuenta realmente que no eres eso. Y entonces cuando alguien después vuelva a hacer la misma situación, donde aparentemente te critiquen o si te critiquen, no vas a sentir un enojo ni una indignación ni vas a reaccionar de una manera negativa o agresiva, porque ya no lo necesitas, porque cuando tú ya te conoces es ahí donde entra la conciencia. Ya te conoces, ya sanaste eso que tenías que hacer que reaccionaras y por lo tanto, ya no tienes la reacción hacia el exterior porque diga lo que diga el otro, tú ya sabes quién eres y cómo eres. Entonces, hasta ahí. Si pudiéramos pensar en qué personalidades son las que más tienen miedo, yo les diría que los narcisistas. Porque como tratan de controlar todo, manipular todo, hacer todo y necesitan sentirse poderosos es porque hay un miedo detrás muy fuerte. El que se sabe poderoso
simplemente lo es y no necesita demostrarlo. Y escuchen eso. El que lo es no necesita demostrarlo ni necesita amenazar. Simplemente lo proyecta y lo sabe. Entonces, eh, mucho que trabajar por ahí. Hay muchos más ejemplos que pueden entrar respecto del ego. Y bueno, pues, ahora sí que los anuncios finales, la verdad es que me gustaría muchísimo más que hubiera un poco más de interacción. Si hay temas que no les haya quedado claro, quisieran que ahondara más, pónganme a estudiar un poco más, pónganme a meditar más, y con todo gusto, de verdad que les trato de responder esas incógnitas. Y también algo que pensé que lo voy a hacer a partir de ahorita, porque me gustaría que hubiera un poco más de interacción. La persona que esté interesada, voy a empezar con una persona, después en los otros podcasts voy a quizá ir ampliándolo más, pero la persona que esté interesada y la primera que me ponga en el podcast bueno, en los comentarios, que está interesado, le daré una sesión gratuita de coaching para crear la realidad. Y después esa persona nos va a dar sus propias experiencias, ¿no? Para buscar que sea más interactivo y deje de ser nada más de aquí para allá. Entonces, bueno, pues pónganse abusados si están interesados, luego escriban y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Toda la información, bueno, está al final del video de contacto y cualquier duda aquí seguimos. Que tengan excelente semana, bendiciones.